médica y yo sabía que tenía que ser médica, hice todo lo posible por hacerlo lo más rápido posible, soy muy exigente conmigo también, a veces me encantaría no serlo, porque a veces nos frustra también esa exigencia, pero bueno, contándoles un poco de mi personalidad, soy una persona intensa, soy una persona que cuando se le cruza algo en la cabeza hasta que no lo logra, es muy difícil correrla de ese lugar y es muy difícil que las personas que la quieran correr de ese lugar queden todas iguales si intentan frenarla. A veces me encanta porque Nuskin a mí me trajo todo lo que yo quería, todo lo que yo soñaba de chica, me trajo esa posibilidad de soñar grande. Cuando yo arranco con el negocio, en realidad, después de 17 años de dedicarme exclusivamente a mi profesión, de estar de lunes a lunes de guardia pasiva, tenía un equipo de parto no intervenido que para mí era un sueño poder acompañar a las familias desde un lugar, no desde la no intervención necesaria, sino de lo innecesario hacer. Me encantaba acompañar los nacimientos, por más que tuviera a veces que estar 14, 16 horas al lado de esa paciente. Y la verdad es que siento que para mí siempre fueron desafíos. El hecho de hacer la carrera, de tener que trabajar en el momento, caminar 40 cuadras de ida y de vuelta a veces porque no tenía para pagar el colectivo en ese momento, siempre lo viví con alegría, siempre lo viví como qué bueno que tengo la posibilidad de, ¿no? Tengo dos piernas, puedo hacerlo. Y si bien había momentos en los cuales no tenía ganas de ir a trabajar, tenía ganas de dormir más, o dormía 4 horas, o dormía cinco, siempre lo vivía desde ese lugar de las posibilidades y de las oportunidades. Y eso creo que me ha mantenido como en un lugar de, desde algún lado, resiliencia y desde otro lado, fuerza para no desviarme, por más que pasaran cosas, no desviarme del foco. Hoy le contaba a alguno de los chicos que cuando falleció mi papá, que fue muy abrupto un infarto, a mí se me descolocaron un par de cosas adentro y dije, no, al final no quiero estar acá, no quiero hacer medicina, quiero hacer nutrición. Me cambié medio año. A los 3 meses me di cuenta que no tenía nada que ver eso, que eso era un obstáculo que me estaba poniendo la vida y que yo lo tenía que superar y que mi meta era ser médica, que yo quería ser médica. Y volví y recuperé todas las materias que ese semestre no había podido rendir en los veranos y terminé mi carrera perfectamente y hice mis 3 especialidades y le puse muchísimo amor. Y en el medio de todo eso me pasó de tener que dormir cuando dormíamos en las guardias. Les cuento que en la residencia hacíamos 96 horas semanales de trabajo, que para mí era agotador, pero sabía que mi meta, ¿cuál era? Ser médica. Mi meta, ¿cuál era? Ser obstetra. Mi meta, ¿cuál era? Ser ginecóloga. Después, cuando decidí ser gineco-infanto, fue algo divino. Sabía que otra vez tenía que viajar a Buenos Aires, ya estaba en La Plata. No importa, mi meta era esa. Y lo viví siempre desde ese lugar, ¿no? De me estoy conformando a esto que estoy viviendo ahora, sino de este es el camino para o el vehículo para lo que quiero lograr más grande. No considero que las limitaciones externas me hayan puesto trabas, pero sí considero que he sido muy influenciable en un montón de momentos de mi vida y he tratado de trabajarlos. Hoy siento que tengo muchísimas más herramientas y esa transformación se la debo a Nuskin, porque me invitó a incomodarme otra vez, después de 17 años, después de que yo ya tenía la vida realizada, ya era exitosa profesionalmente, como les contaba hoy, tenía mi propio equipo de parto no intervenido, trabajaba 1000 horas, obviamente, de lunes a lunes, todos los días mi teléfono estaba disponible. En ese momento tenía 3 consultorios particulares privados míos. Estaba como jefa de guardia del Hospital Gutiérrez de La Plata, por el cual estaba 24 horas de guardia activa. Aparte, en el hospital tenía a cargo el consultorio de gineco infantil del hospital. Así que en mi casa no existía, volvía todos los días a las 11 de la noche. Y cuando a mí me llega Nuskin, me llega desde ese lugar de, ¿qué tal si podés monetizar una oportunidad que para mí era fabulosa? Yo había empezado siendo clienta de las tecnologías, feliz de lo que había cambiado mi piel en plena pandemia. Después había sido clienta del colágeno, fabuloso, porque me había sacado un dolor de espalda que realmente a mí me limitaba un montón en mi vida. Entonces yo se lo recomendaba a todo el mundo, pero en ningún momento le había pensado como un negocio. Para mí, mi cabeza y mi vida era la ginecología, la obstetricia y la medicina. Me iba a jubilar de eso. Así era como culturalmente estaba enseñada, como culturalmente había decidido aceptar mi vida. Y estaba feliz con lo que hacía. No es que no estaba feliz, no es que estaba buscando hacer otra cosa porque era una persona infeliz. Sí sentía un vacío enorme como mamá. Me parecía que era excelente profesional, que había desarrollado un montón de cosas, pero como madre había estado 100% ausente. Y, o no sé si 100%, pero yo lo vivía de esa manera en ese momento. Y cuando Rami me llama por teléfono y
cuenta que yo podía monetizar esa recomendación que hacía. Rami, patrocinador en ese momento de mi hermana, que era la persona que me había contado de los productos, y yo dije, ¿por qué no? La verdad es que no encontraba un espacio de tiempo en casa porque literal me iba a 6 de la mañana, volvía a 11 de la noche, cuando no estaba de guardia activa y me quedaba en el hospital. Entonces, la verdad que en ese momento dije, ¿qué tal si esto a mí me da la posibilidad de tener una tarde en mi casa? Y mi motor fue esa tarde en mi casa que visualicé en el momento y dije, quizás puedo dejar uno de los consultorios y puedo tener una tarde en casa con los chicos. Y ahí es como que me abrió esa lucecita. ¿Vieron cuando uno se plantea la meta cuando está arrancando el negocio? Bueno, a mí me pasaba que mi meta fue esa, o sea, no lo visualicé desde lo económico, sino desde el tiempo que podía llegar a dedicarle a mis hijos que no se los estaba dando. Gracias a Dios y gracias a todo nuestro trabajo con mi marido, que ya hace 20 años que estamos juntos, los dos trabajamos muchísimo, tenemos un buen pasar de vida, no somos millonarios, pero tenemos un buen pasar de vida. Soy súper agradecida de todo lo que mi profesión me brindó y me dio, porque realmente me hizo lo que soy, porque realmente cada tropiezo que tuve en mi profesión, cada momento de no dormir, cada momento de enojarme porque en el sistema de público de la salud pasaba algo, me hizo más fuerte, me hizo entender que mi propósito iba para allá adelante y que no tenía nada que ver con ese proceso momentáneo que estaba viviendo. Y también me invitó a formarme todo el tiempo más. Para mí es algo hermoso, por eso yo siempre les digo a las personas que arrancan, sabe de lo que estás hablando, porque lo que vos transmitís tiene que ver con tu conocimiento y ese conocimiento es lo que te va a dar confianza y va a generar confianza en las otras personas. Pero sin irme por ese lado, me acuerdo cuando Rami me hizo ese llamado, para mí Rami era un desconocido, yo había comprado todas las cosas, me había comprado el kit Loy porque mi hermana cuando me llamó para hacerme la presentación en pandemia, de los productos, me dijo, todo se va a usar en 2 a 5 minutos y yo obviamente en mi cabeza lo único que dije fue, ok, si son 2 a 5 minutos es el máximo de tiempo que tengo para dedicarme a mí por día, a veces no lo tenía tampoco, me encantó, obviamente el hecho de que venga de parte de ella me generó muchísima confianza, me enamoré de los productos, pero estuve un año y medio haciendo cosas, mostrándole a todo el mundo sin hacer ningún negocio, o sea, mostrándole porque los usaba y porque lo mostraba y porque estaba tan feliz con el resultado que se lo compartía a todo el mundo. Cuando Rami me escribió y me llamó para decirme de monetizar la recomendación, tuve un montón de miedo, obvio que tuve un montón de miedo, no tenía ni idea cómo lo iba a hacer, yo nunca había vendido nada. En un momento me dice, lo único que tenés que hacer es cargar así a la persona, vos no te tenés que ocupar de más nada, porque todo lo hace la empresa. A mí eso me dio muchísima tranquilidad, porque no visualizaba un tiempo extra para dedicarme a hacer otras cosas. Me dijo, vos contale a las personas lo que vos sentís, lo que hizo en vos el producto. Y para mí eso me resultó muy simple. Yo dije, trabajo, soy mamá, tuve 3 hijos, ya eso es poderosísimo. Hace 17 años que salvo vidas, porque salgo corriendo, porque operás, porque tenés que estar ahí para esa mamá, para ese bebé que está por nacer, porque ayuda a un montón de gente. ¿Cómo no voy a poder recomendar un producto? Me pareció como literal muy simple. Y no lo digo desde la arrogancia, sino desde la comparación con lo que era mi vida en ese momento. O sea, fue, ¿cómo no voy a poder recomendar un producto y cargar un link? O sea, de hecho, cuando lo empecé a hacer, como no tenía tiempo y entendía que era re importante los contactos, porque eran míos y porque los contactos eran las personas que me tenían confianza a mí, yo dije, ok, no tengo tiempo de escribir, entonces, ¿qué puedo hacer? Hice un videíto súper casero y lo hice en mi casa contándole a la gente por qué razón estaba recomendando ese colágeno y por qué yo se los estaba mandando. Y que me acuerdo que era un videíto casero, pero era eterno, decía que WhatsApp me dejaba cortarlo y mandarlo. No se los recomiendo tan largo, pero bueno, fue lo que me surgió a mí, lo que me salió desde mi totalmente ignorancia de venta. Y yo dije, ok, si la gente que yo conozco, simplemente la que tengo en el teléfono, que era un montón de gente, esas personas ven ese video y les gusta y les llama la atención lo que yo les estoy contando, ya desde ahí voy a poder hacer un replus. Y lo mandé. Desde ahí en ese momento fue como una devolución, pero tremenda de las personas que yo les había hablado, de contame más, quiero saber más. Y claro, o sea, yo no entendía nada, literal. Rami me había dicho, en ese momento estábamos trabajando con las suscripciones, y me había dicho, al 21, nosotros fue un 5 o 6 de mayo, al 21 tenés que tener 40 suscripciones. Ok, yo estaba muy acostumbrada a, si esa es la meta, hay que ir para la meta. Así que yo iba, sumé 5, sumé 10, lo contaba, pero con gracia para mí era un desafío de todos los días y como no tenía demasiado tiempo, a veces lo hacía mientras que esperaba que limpiaran el quirófano, mientras que esperaba en la puerta del hospital antes de entrar, o sea, cosas
que vos decís, no es que tenía un tiempo, sino es que me hacía el tiempo para hacerlo, pero insisto, me lo hacía porque para mí era un desafío personal que me iba a llevar a esa meta, que era tener una tarde en mi casa, un día con mis hijos. Entonces, el tiempo cuando vos no lo tenés, te lo tenés que hacer. Si eso que te está moviendo, esa meta que estás teniendo, realmente te da fuego en el corazón, te genera emoción, te hace doler la panza, como les digo yo a las chicas, busca eso que te hace doler la panza porque si no, no es la meta correcta. Si eso lo tenés, el tiempo te lo haces. Y es como que yo no lo pensaba, iba y lo hacía. Y cuando le dije, listo, Rami, llegué a las 40 suscripciones, me dijo, bueno, sos representante de marca. Fue como la antipresentación, porque en realidad yo nunca había escuchado una presentación real. Y lo cuento porque muchas veces tenemos miedo de hablar con las personas y de decirles cómo le voy a invitar al negocio. Cómo... A veces simplemente es escuchar lo que el otro necesita y compartirle la simpleza que tiene nuestro negocio, porque realmente es muy simple. Y de a poco esa persona, con eso simple y con esa meta, va a ir formando y generando la duda, la curiosidad para querer ir por más. Ese primer mes y medio para mí en el negocio fue totalmente revelador. Me di cuenta que tenía un montón de tiempo más que lo estaba desaprovechando, entre medio de un montón de cosas que hacía, que por ahí en casa llegaba a las 11 y antes me ponía a cenar, ya estaban todos durmiendo, me ponía a cenar y me ponía una serie de Netflix para mirar un capítulo para distraerme, y para mí estaba tan emocionada con eso que podía lograr que en ese momento volvía a las 11 de la noche y ¿qué hacía? Me sentaba en casa y me ponía a armar lista de contactos para hablarle al día siguiente, en un horario prudente, ¿no? Para no escribirle a las 11 de la noche, porque tenía como mucho prejuicio de a qué hora iba a escribir. Y así es como me fui organizando, pero todo el tiempo pensándolo, qué desafío estoy teniendo y qué bueno sería lograr eso que me estoy proponiendo. Nunca pensé en dejar mi profesión, nunca pensé en renunciar a la relación de dependencia que tenía el cargo en el hospital. El año pasado, el año anterior, cuando decidí tomar esa decisión de renunciar al hospital, fue con la total conciencia de que este negocio me daba la seguridad que yo necesitaba, el lugar que yo quería, el reconocimiento que amé desde el principio, porque no estamos acostumbrados a eso y nos lo remerecemos. Hay que trabajar más el reconocimiento y el merecimiento, porque todos nos merecemos una mejor vida y sobre todo la libertad de poder elegir. Y cuando yo me di cuenta que donde estaba, por más que lo había trabajado 17 años y que estaba más cerca de la jubilación que de una renuncia, cada día que pasaba esa opción de trabajo me había enseñado un montón, pero ya no era para mí. Esa forma de trabajo que tenía había sido hermosa los 17 años que la viví, pero ya no era la forma en que yo quería vivir. Yo ya podía vivir de otra manera. Y la resistencia que le puse a no tomar la decisión antes tuvo que ver con un montón de limitaciones y de creencias limitantes que vienen al lado de esto de vamos a lo seguro, vamos a eso que como, si luchaste tanto por ser la jefa de la guardia y ahora lo vas a dejar. Pero con eso cobras seguro el 2 de cada mes y con eso mirá si te pasa algo. Y todo el tiempo eran como miedos que hacían que yo no tomara la decisión, resistiéndome a lo que podía suceder. Y de golpe había encontrado una forma de vivir distinta, con un vehículo financiero totalmente diferente, que me había mostrado desde el día cero que yo podía poner las mismas ganas, el mismo tiempo, o menos en realidad, y podía ganar igual o muchísimo más. Y ahí desperté en mí una parte que no tenía tan explorada, porque realmente yo sentía que tenía todo. Les cuento que yo siempre les digo a mis socios, a las personas que invito, piensen en esa mesa, en esa meta que te hace mover, cerrar los ojos, imagínate que estás ahí, que ya la estás viviendo, qué te hace sentir. Pensá que eso no tiene ninguna limitación económica, soñá grande, porque a mí fue lo que más me costó. A mí lo que más me costó fue visualizarme más merecedora de lo que tenía, porque yo ya había trabajado un montón, ya había dado un montón, pasé por un cáncer en el medio de mi profesión, me curé, pasé por una trombofilia, por heparina todos los embarazos, por perder un bebé, o sea, y sin embargo, la vida me seguía regalando oportunidades. Y lo miré desde ese lugar, digo, qué bueno que estoy acá y que tengo la oportunidad de poder seguir creciendo, pero me costaba un montón poder visualizar una meta que fuera grande, más grande, porque me sentía como, si ya tengo todo, ¿cómo voy a pensar en algo más? Me costó un montón y lo cuento porque a veces las personas creen que uno, ay, mirá, a ella le sale todo y ella porque es médica y ella por esto y por el otro. No, o sea, todos pasamos por un montón de situaciones y de cosas, simplemente no las vamos contando por el camino y por ahí lo que ven es la parte bonita
Y sin embargo, algo tan simple como eso, a mí me costó un montón, porque no tenía tan trabajado esa parte en mí de saberme merecedora de más cosas y que tener más cosas no era sinónimo de ser mala persona. Porque hay un montón de oportunidades para todo el mundo y hay gente que las elige y hay gente que no. Y hay gente que pasa por un montón de situaciones como las que pasé yo de niña y se quedó con eso y siguió eligiendo eso y siguió perpetuando eso, quizás porque tuvo menos herramientas, no lo sé. Pero si vos tenés la posibilidad de modificarlo, sea con Nukin o sea con el vehículo que vos decidas, es simplemente hacerlo, visualizarlo y hacerlo. Y cuando empecé a visualizarme que sí podía quizás dejar no sé, un algo a mis hijos desde lo físico, desde un departamento, no sé, algo que los pudiera ayudar un poquito más cuando tuvieran que arrancar con su facultad o con lo que decían hacer en su vida, esa cosa que tenemos los padres de querer dejarles todo realizado y todo hecho, digo, qué bueno, porque en mis 17 años de profesión viví muy bien, pero eso no lo pude hacer. Y cuando yo me di cuenta que acá tenía la posibilidad, no solo de expandirme yo, sino de dejarles algo armado a ellos y que algo fuera más sólido y que no dependiera de un estado porque tenía 50 países y empecé a visualizarme desde otro lugar, mi cabeza empezó a cambiar y las cosas empezaban a funcionar. Les cuento que en mi segundo mes, cuando logro el viaje a Bariloche, el de camino al éxito que estaba en ese momento, dudé un montón porque dije, ¿será verdad que me van a regalar un viaje? ¿Será verdad? O sea, yo había trabajado un montón ese mes y medio para lograr ese viaje en ese mes y medio. Y cuando llegué a Bariloche fue fantástico. Fue fantástico. Fue como, lo lograste. ¿Y ahora qué sigue? Y en ese ahora que sigue me senté a escuchar por primera vez una presentación de negocio como corresponde. Ahí entendí el poder de compartirlo con un montón de personas y de expandirnos fuerte. Ahí recién empecé a hablar con mis pacientes, porque no les conté, pero cuando yo arranqué a hacer mi lista, tenía tanto pudor de hablarle a mis pacientes que no le escribí a ninguno. No le compartí el colágeno a ninguno y no le compartí el Lumi ni de las tecnologías a ninguno, hasta que una vez vino una paciente mía. Yo hablaba mucho en las redes, siempre hablé en las redes de los partos y después de Nukin y después de mi vida. eh, y vino una paciente mía y me dice, ay, Leti, empecé a tomar el colágeno que vos recomendás en el Instagram. Y yo dije, así, automáticamente. Pero le digo, ¿cómo? Si yo no sos cliente mía, como que no te lo vendí, me costó decir esa palabra. Y me dice, no, pero es que yo no sabía, me dice la chica que vos lo vendías. Yo pensé que solamente vos lo recomendabas, a mí nunca me lo ofreciste. Y ahí dije, qué poder que tienen las personas y qué estoy haciendo yo todo lo que me estoy perdiendo por el prejuicio que estoy teniendo. La gente tomaba el consejo, pero iba a buscarlo con otro lado, porque yo no estaba siendo clara, no estaba contando que yo le estaba recomendando, por prejuicio, por vergüenza, por lo que sea. Ese día decidí que no me iba a pasar nunca más con ninguna persona y que toda la gente que tenía a mi alrededor, que no había sido contactada, ese mismo día iba a hablar con esas personas. Y empecé a hablar con mis pacientes y con mis colegas desde otro lugar, con una confianza en mí totalmente distinta y realmente ese proceso que se fue dando, obviamente que uno lo fue trabajando, trabajo un montón mi cabeza, trato de leer cosas que me eleven, trato de escuchar a personas que están todo el tiempo más arriba que yo, trato de ir por todo y de esa manera fue como este octubre del año pasado, después de que se caiga todo un equipo, de volver a elevarlo, de volver a armarlo, de que lleguen esas personas correctas, de hacer una transformación tremenda conmigo, llegó ese rango que estaba anhelando. El rango llegó cuando yo estuve preparada. El rango llegó cuando yo me transformé. No es que yo lo fui a buscar. El rango llegó cuando yo decidí que quería no pasar un mes más sin que eso se cumpliera. Ese 15 de octubre volví de Utah con mi prisma en mano. Después de haber pasado una noche tremenda, en esa noche de gala que Rami me invitó a acompañarlo, y yo me sentí merecedora de estar ahí. Yo dije, yo ya estoy preparada para estar acá. ¿Por qué no tomo la decisión de hacerlo? Y me emociono porque digo, uno no se da cuenta todo lo que se resiste a las cosas y cuando te logras bajar y decir, yo puedo, ¿qué puede pasar? Que no me salga. Lo voy a dar todo. Ese 15 de octubre volví a Argentina y les dije a las tres personas más cercanas de mi equipo con las cuales trabajo día a día, lo vamos a hacer. Me miraron con una cara como diciendo, esta chica está loca, lo vamos a hacer y lo logramos. Cerramos ese primer mes de Diamante Azul
Y el segundo mes me morí de miedo, me morí de miedo porque ya estaba en todos lados, porque sentía que tenía un montón de miradas y dije, lo vamos a hacer. Y el último día, todos saben de puntos, faltaban como 10.000 puntos en una, como 12.000 en la otra. Y las chicas me miraban y me decían, no sé cómo, pero sabemos que lo vas a hacer. Y yo sabía que lo íbamos a hacer. Y cerrarlo fue como decir, Leti pudo, no sola, acompañadísima, acompañadísima porque todo el equipo estaba recontra pendiente y porque mi patrocinador estaba atrás mío así, no me, vos podés, dale, seguí, mi marido desde casa, ¿cuánto te falta? Mis hijos sabían que estaba en eso, mamá, ¿qué punto, en qué punto, a cuál de las chicas? Y fue hermoso, y fue hermoso, y fue tremendo terminar ese mes y decir, ¿y ahora? Y me morí de miedo de nuevo. Y ahí estoy transitando este camino de nuevo con ustedes acá, desde otro lugar. Y con esto voy a cerrar porque sé que estamos pasados de tiempo. Nada, dejarles que si de algo les sirve es que nadie tiene un camino fácil o un camino difícil. Hay personas que tienen más oportunidades de antes, otras que las tienen después. Hay gente que nace con un montón de millones y no sabe qué hacerlo si los pierde el otro día. Hay gente que no tiene nada y construye un imperio. La decisión es lo que te va a llevar a tener la vida que querés. Correrte de las excusas, dejar de mirar para el costado, dejar de compararte, dejar de pensar cómo le está haciendo otro. Hacelo vos. Dejá de seguir a todas esas personas que te perturban porque te muestran lo que vos todavía no tenés, pero desde ese lugar. Y empezá a seguir al que te inspire a lograr lo que vos quieras desde tu propia versión. Así que busca tu propia versión, busca lo que te haga doler la panza, busca eso que te genere muchísima emoción y dalo todo porque vale la pena cada minuto de tu vida que vos decidas crear esa vida que querés, no importa cuánto tiempo te lleve. Visualiza el final y bueno, para mí es hermoso estar acá. Soy una agradecida de la vida de cada oportunidad que he tenido y de poder estar acá con todos ustedes y no lo puedo creer todavía. Realmente es tremendo el cariño, los mensajes, no lo puedo leer, pero realmente me emociona y si yo lo puedo hacer, que soy una persona normal, lo puede hacer cualquier persona, así que hoy toma lápiz y papel, pensá qué querés de verdad en tu vida, pensá, visualizate, abrazalo fuerte y dalo todo, porque de verdad que vale mucho la pena. Chau, chau. Amiga Leti, muchas gracias por lo que nos dijiste. Yo creo que nos vamos súper inspirados justo a transformar, a tomar acción. Si te vas al chat, creo que puedes ver la emoción de todo el mundo y lo que están escribiendo. Creo que nos dejas muchas lecciones aprendidas. Gracias por esa historia tan inspiradora y tan bonita. Te mandamos un abrazo y creo que fue una manera de empezar esta semana de cierre con toda. Y gracias por todo el trabajo que has hecho. Nunca se me va a olvidar ese cierre del Diamante Azul. Yo también estuve por ahí tras bambalinas, pero estuvo muy emocionante y sé que se logró con mucho esfuerzo y que tu equipo te acompañó de una manera impresionante y creo que eso es lo más bonito y yo sé que próximamente vas a ser Team Elite. Entonces te mandamos un abrazo enorme, enorme, amiga. Gracias por lo que nos diste. Equipo, que tengan un feliz día. Nos vemos.